muy buenas a todas, a todos, bienvenidos. Vamos a comentar ya el directo. Me decís si no. Vamos a empezar ya el directo para comentar el partido entre el Atlético y el Real Madrid. Supongo que lo habréis visto hasta el final con los penaltis y demás. Bueno, lo primero de todo, vamos a hablar un poco de los sistemas. Os estoy marcando en la pizarra en rojo al Atlético de Madrid. Más o menos lo esperado, es decir, intentando jugar con el 4-4-2. Yo no esperaba que se metiera tan atrás el Atlético, pero sí que es cierto que después incluso ya del 1-0 del primer minuto, creo que se ha metido demasiado bajo mi punto de vista. Pensar que un partido que puede ser una eliminatoria, que esto puede ir a penaltis, y meterte durante tantos minutos atrás, tan en bloque bajo, pues hombre, ¿ha surtido efectos? Sí. ¿Ha conseguido el objetivo? Bueno, realmente no ha conseguido el objetivo porque el partido ha llegado a la prórroga, es decir, no ha conseguido el objetivo de como se dice, de pasar la eliminatoria en los primeros 90 minutos. Pero bueno, sí que quizá igual esperar un poco más en bloque medio hubiese estado también bien. Y bueno, este ha sido el planteamiento, cerrarse mucho atrás. Ahora os comentaré un par de detalles que me han parecido interesantes de ese bloque bajo por parte del Atlético de Madrid. Y en el caso del Real Madrid, pues bueno, lo esperado, el 4-2-3-1. Sí que es cierto que, bueno, pues Tchouaméni y Modric yo creo que a mí me da la sensación que sobre todo en la primera parte han pagado mucho la falta de entendimiento, ¿no? De no estar acostumbrados seguramente a jugar juntos en partidos, de que Modric no tiene el ritmo de juego que tenía en otras temporadas, que no ha jugado tanto. Y bueno, pues esto sí que es cierto que ha traído problemas. Vamos a analizar ya, porque ha sido muy pronto, el gol del Atlético, el gol de Gallagher. A ver, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención ya desde el minuto 1 y es que cuando viene aquí a disputar el balón Asensio, que sí que es cierto que ha despejado mal, pero ha sido, me parece, por esta zona. Viene el balón aéreo, Asensio despeja. Sí que es cierto que el despeje no es bueno, pero claro, hay que tener en cuenta que los jugadores del Madrid que tienen que venir a esa segunda jugada, a esa segunda caída, que son Tchouaméni, que es Modric y también que podríamos incluir, si eso, a Bellingham, que también estaba actuando por estas zonas intermedias, aunque desde más lejos, pero sí que es cierto que está muy lejos de la acción. Es decir, para un minuto 1, que en el primer minuto, la acción parecía más de la prórroga, en el sentido de que no bajaban las ayudas, de que no venían los jugadores a la caída del balón, y aquí ha recibido el balón el Atlético de Madrid muy cómodo. Bajo mi punto de vista, ha recibido en ese despeje de Asensio, le queda el balón muy cómodo aquí, sin casi oposición. Los jugadores, ya os digo, pues los que teóricamente tienen que ocupar esta posición, Modric y Tchouaméni, no están aquí. Y ya, bueno, sucede todo lo que habéis visto, pues el centro desde la banda de aquí de Rodri de Paul. Sí que es cierto, me ha gustado, entran varios jugadores al remate a distintas alturas, uno más al primer palo, al segundo palo ha entrado Gallagher, que ha sido el que ha llegado, se ha quedado aquí más atrás otro jugador del Atlético, es decir, ocupando distintos espacios dentro del área, no han ido todos a una misma zona y eso está muy bien. Y bueno, pues así ha llegado el 1-0, ¿no? En esta jugada. A partir de aquí, como os digo, bloque bajo del Atlético de Madrid durante todo el partido, o casi todo el partido. En algunas ocasiones incluso bloque muy bajo. Cuando quiero decir muy bajo me refiero a metidos casi dentro del área en algunas ocasiones, sobre todo en la segunda parte, también en algunos momentos de la segunda parte de la prórroga. Y la defensa de 4 en algunos momentos se ha convertido en defensa de 6 porque, claro, aquí, por ejemplo, el extremo que estaba jugando por esta banda, Gallagher, tenía que venir mucho a la ayuda de Reinildo. Por el otro lado, Giuliano Simeone tenía que venir muy a la ayuda de Marcos Llorente. Y a veces parecía que se juntaba aquí una línea de 6, como estáis viendo. Por parte del Madrid, el ataque era más posicional y sí que ha habido algo, que esto es muy de Ancelotti y, bueno, en este partido se ha dado. El Madrid, por lo general, lo que intenta, bueno, dejadme que os ponga otra vez el 4-4-2, la estructura del Atlético al defender del 4-4-2, y Ancelotti tiene algo que a mí me gusta mucho, y es en los partidos en los que el Madrid se está jugando algo importante, ya sea una eliminatoria Champions, una final, algún partido de Liga que estás jugando para, yo qué sé, para ganar la Liga o para jugarte un partido que está siendo pues muy disputado entre los dos equipos, que el equipo incluso contrario se te está metiendo atrás.
Y Ancelotti intenta siempre lo mismo, y esto lo llevamos viendo durante muchos años. Ancelotti, bueno, os abro aquí ¿vale? A Vinicius por una banda, a Rodrigo está por la otra, aquí estaría Mbappé, y lo que primero intenta siempre cuando se le cierran los equipos Ancelotti es, a través del balón, intentar buscar espacios, jugando el balón más rápido, llevando el balón más rápido de una parte a otra, metiendo el balón entre líneas, buscando algún tercer hombre, aunque el Madrid con Ancelotti esto tampoco lo hace demasiado. Y siempre intenta, la primera de las opciones es esa, que el balón corra más rápido de lo que está corriendo cuando detecta al Madrid que el equipo contrario, en este caso el Atlético, se le está metiendo en bloque bajo. Si esto no lo consigue en los siguientes minutos, entonces ya se empieza a producir otra cosa que hace mucho Ancelotti, que a mí me gusta mucho, y son los intercambios de posiciones, ¿vale? Los intercambios de posiciones, ¿a qué nos referimos con intercambios de posiciones? Pues fijaros, Fede Valverde, que estaba de lateral derecho, en algunos momentos ha ganado aquí mucho la banda, ha ido como a ocupar casi la posición de extremo, Rodrigo se ha metido más al medio, ocupando aquí zona entre central izquierdo y lateral izquierdo, y Modric se abría aquí mucho para tratar de mover a la línea de los jugadores del medio campo, para intentar forzar sobre todo a ver si jugadores como Rodrigo de Paul, que tienen que saltar aquí, o Pablo Barrios, ¿vale? Saltan a venir a cubrir a Modric, se rompe la estructura y aquí puede haber más claramente pases por el medio, ¿vale? Para jugar aquí con el propio Rodrigo o con Mbappé. Este intercambio de posiciones le ha habido por un lado, también le ha habido con Valverde y Bellingham en algunos momentos, ¿vale? Bellingham, si colocamos la estructura, sería aquí el lateral izquierdo, aquí estamos poniendo a Modric, ¿vale? Si está el Real Madrid así colocado, pues la idea sería la siguiente, la idea sería que si el balón le tienen por aquí Tchouaméni o Modric, vale, pues en principio está como media punta, pongo aquí a Mbappé más de delantero centro. Bellingham está más como media punta, pero en algunos momentos lo que ha sucedido también es que Bellingham ha intercambiado la posición con Modric se metía más como media punta, Bellingham venía más aquí en la construcción del juego porque había espacio suficiente para poder hacerlo, y estos intercambios de posiciones fomentan, pues que como el equipo contrario tiene establecidas ya las marcas, yo me imagino que en el Atlético de Madrid, pues oye, en el medio campo, pues Tchouaméni y ¿cómo se dice? Y Modric son dos jugadores que van a estar muchas veces emparejados con Rodrigo de Paul y con Pablo Barrios. Si tú intercambias la posición de alguno de ellos, al equipo contrario le puedes hacer dudar. Y hacer dudar unos breves segundos, 2-3 segundos, a un jugador del equipo rival te puede proporcionar una ventaja, ¿vale? Una ventaja de que tengas más espacio para conducir, de que puedas meter un pase entre líneas, de que la estructura del equipo rival se haya roto, y esto es súper importante, ¿vale? Entonces, este tipo de intercambios de posiciones funcionan bien o puede ser una buena alternativa cuando te estás jugando un partido importante y el equipo contrario está muy cerrado atrás, muy volcado en bloque bajo, ¿vale? El Madrid, como os digo, en los primeros minutos lo que ha intentado es, a través de la circulación, hacerlo más rápido, llevar el balón más rápido de un lado a otro, pero en el momento en el que ha visto que esto se complicaba, que no era sencillo, pues ya ha buscado estos intercambios de posiciones. Otra cosa también interesante que ha pasado durante el partido, sobre todo en la primera parte, bueno, podríamos decir en muchos momentos también en la segunda, el Madrid sí que ha tenido más posesión en la primera parte, pero sí que es cierto que el Atlético ha tenido llegadas quizás un poquito más claras al área. Hemos visto alguna parada de Courtois también interesante. Y luego sí que, por lo que creo que el Atlético ha tenido más llegadas, a pesar de quizás no tener más posesión, ha sido por la participación de cómo se ha movido hoy Griezmann. Si os pongo aquí, dejadme que os ponga en bloque medio al Madrid. Vamos a poner aquí con el 4-4-2, ¿vale? Con el 4-4-2 defendiendo, ya sabéis, se quedan Vinicius y Mbappé más arriba como delanteros. Cuando el Atlético se despliega, ¿vale? Cuando el Atlético se despliega, pues os pongo aquí a Pablo Barrios y a Rodrigo de Paul muy pegados a los dos jugadores del Madrid en el medio, que son Tchouaméni y Modric en la primera parte. Claro, ¿qué ha provocado esto? Que aquí hay un 2 contra 2, si os fijáis, muy claro, ¿vale? Es un 2 contra 2. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Griezmann? Griezmann durante muchos momentos de la primera parte lo que ha hecho ha sido venir a ayudar aquí, es decir, Julián Álvarez se quedaba aquí moviéndose entre centrales y Griezmann, en vez de venir aquí a pegarse con los centrales también, salía de estas zonas, ¿vale? Para tratar de jugar aquí este 3 contra 2 que estáis viendo, que os lo estoy marcando. Claro, si a esto le añades además que Juliano Simeone va a estar muy abierto,
que por el otro lado Gallagher también se encuentre muy abierto, hay mucho espacio para jugar este 3 contra 2, ¿vale? Y siempre os digo lo mismo, en el fútbol de alto rendimiento, una superioridad numérica de un jugador es una ventaja muy grande, sobre todo si esta superioridad numérica se repite partido y otro partido, o sea, perdón, en un momento del partido y en otro momento del partido y en otro momento del partido. Al final sacas ventaja y acabas teniendo claridad para hacer ocasiones de gol. Y esto el Atlético lo ha aprovechado muy bien en la primera parte. Luego ya en la segunda parte, bueno, los planteamientos han sido bastante parecidos a la primera. La verdad que el partido no ha cambiado mucho. Lo que sí hemos visto, me preguntabais por el chat, por cierto, aprovecho para deciros que si queréis podéis suscribiros, ¿vale? Veréis por aquí el botón para suscribiros, compartir este canal con el canal de la academia con gente de fútbol, ¿vale? Sobre todo entrenadores de fútbol, analistas, scouts, entrenadores de porteros, porque analizamos fútbol siempre, ya sabéis, y bueno, puede ser muy útil para la gente. Sí que es cierto que, vale, me preguntabais por el chat, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Que parece que Vinicius y Rodrigo no han tenido tantas posibilidades de encarar, salvo la jugada de Mbappé del penalti, que sí que ha podido encarar porque iba con cierta ventaja la conducción y ha podido, bueno, jugarse esos dos regates, pero Vinicius y Rodrigo no. ¿Y por qué es esto? Pues bueno, en principio por el sistema de ayudas que ha planteado hoy el Atlético, ¿no? Y que creo que ha funcionado bastante bien. El Atlético estaba defendiendo, como os digo, con este 4-4-2, con este 1-4-4-2, y le ha venido muy bien que jugadores de trabajo como Giuliano Simeone estuviesen por la banda, luego Samulino en la segunda parte también, y claro, cuando aquí, por ejemplo, el Madrid juega el pase y juega aquí el balón con Rodrigo, lo lógico es que Rodrigo, en un partido normal, coja el balón, controle, encare, se busque el 1 contra 1 aquí contra Renildo, pero claro, en el momento en el que recibía Rodrigo ya estaba plantado por aquí Gallagher para hacer la ayuda, ya venía por aquí el central izquierdo, el inglés, para tratar de colocarse en posición de cobertura aquí respecto al lateral izquierdo, a Reinildo, y esto ha sido por esta banda pues una dificultad para Rodrigo para poder encarar y buscar el 1 contra 1 claramente. Por el otro lado, exactamente igual. Vinicius sí que lo ha intentado más y en algunos momentos sí que ha tenido más éxito, pero sí que es cierto que no tanto como en otros partidos, ¿no? No era tan claro, y las ayudas que han recibido tanto Llorente por un lado como Reinildo por el otro lado, pues han sido, la verdad, que muy buenas. Creo que el trabajo del Atlético de Madrid hoy defensivamente ha estado muy bien. Vale, ¿qué otra cosa os traigo por aquí? Dentro de las posibles soluciones que puede tener un equipo cuando las cosas no le están saliendo, como os digo, los equipos de Ancelotti intentan lo primero de todo cuando un equipo se le mete atrás, trabajar la circulación de balón unos minutos, intentando llevar el balón rápido de un lado a otro, a ver cómo bascula el equipo contrario. Si eso no sale, empiezan los intercambios de posiciones, ¿vale? Y si eso no sale, hoy hemos visto una tercera alternativa que ha sido buscar balones frontales. No ha salido muy bien esta alternativa porque, claro, en los momentos en los que el Atlético se desplegaba mínimamente, ¿vale? Mínimamente, es decir, que hay un despeje, el balón viene por esta zona y el Atlético de Madrid abandonaba un poco ese bloque bajo para colocarse en una especie de bloque medio bajo o bloque medio, ¿vale? El Madrid lo que ha intentado un par de veces desde aquí, pero sin mucha suerte, ha sido buscar aquí en la espalda a uno de los centrales, a Jiménez o al Inglés. Primero lo ha intentado con Mbappé, luego lo ha intentado, os coloco por aquí también a Bellingham, y de aquí desde la zona centrales con Asensio y con Rüdiger, o si baja por aquí en Modric también, para recibir el balón, meter el balón diagonal desde estas zonas, buscando la espalda o poner el balón entre central y lateral o ponerlo directamente detrás de un central y buscar ahí un 1 contra 1 para que Mbappé pueda correr al espacio. Lo hemos visto un par de veces, sí que es cierto que no ha sido muy con mucho éxito, pero bueno, son alternativas que sí que os quiero contar para que veáis que, bueno, tú tienes tu plan de partido como entrenadora o como entrenador de fútbol y está bien, tienes tus ideas, pero luego el partido te va llevando hacia otros lugares y hay veces que lo que tú tienes planteado no sale bien y tienes que armar un plan B o un plan C, como en este caso, para poder buscar alternativas, ¿no? Otra de las cosas también que hemos visto en la segunda parte, el Madrid mejora el press tras pérdida. En la primera parte, cuando perdía el balón, se producía una secuencia de pases del Atlético de Madrid, a lo mejor 10-15 pases muy sencillos. Y claro, esto que hace que el equipo corra mucho, tienes que correr mucho detrás del balón, replegarte, etcétera. Sin embargo, en la segunda parte ya el Atlético de Madrid no tenía tantas posibilidades de poder hacer esas secuencias de pases tan sencillas.
y el Madrid ajustaba mejor el prestas-pérdida y el balón a lo mejor al Atlético le duraba 2-3 pases, ya no le duraba 15 pases, ¿vale? Y esto, lógicamente, te merma mucho a nivel físico, el Atlético ha sufrido más. Y bueno, ha llegado luego una falta en el minuto 60 a favor del Atlético que os quiero comentar porque me ha parecido muy interesante. Os voy a quitar, como siempre, ya sabéis, no os voy a meter a todos exactamente a todos los jugadores exactamente que había en el campo. Os voy a poner nada más a unos pocos para no llenar mucho la pizarra, pero la estructura es la siguiente. Esta es la portería del Madrid, aquí abajo os la marco. El Atlético de Madrid saca una falta lateral desde esta zona, aproximadamente, una falta un poco, no carril lateral, pero bueno, escorada un poco hacia la derecha. Y hay una serie de jugadores del Madrid, lo de siempre, ya sabéis. Un jugador aquí más adelantado o en la barrera, no me acuerdo exactamente cómo ha sido, y los demás jugadores pues aquí en la línea del borde del área, un poco más adelantados incluso, ¿vale? Para tratar de, pues bueno, de plantar aquí la defensa de esta jugada lateral. Por parte del Atlético de Madrid, pues lo justo lo contrario, ya sabéis, pues jugadores aquí que vienen a la marca a buscar el uno contra uno. Ha pasado algo y no sé si estaría ensayado así o no, o si ha sido simplemente por cómo ha sacado el balón, me parece que ha sido Rodrigo de Paul. Pero os lo quiero comentar como una alternativa porque siempre parece que en los partidos en los que te estás jugando algo importante, el instinto de defensa de tu portería o de esa supervivencia de que no te metan gol, lleva a que los jugadores al defender siempre tienden a meterse aquí hacia adentro, ¿vale? Todos los que están defendiendo. Siempre es como el primer instinto. Y los jugadores que van a atacar, todo lo contrario, el instinto de intentar llegar lo antes a la portería para tratar de rematar. Ha pasado algo en esta jugada y ha sido que los jugadores del Madrid, como os digo, pues como siempre, ¿no? Han entrado aquí al área a defender el área de Courtois y los jugadores del Atlético de Madrid han entrado también. Pero Lenglet no ha entrado, me parece que ha sido Lenglet el que ha rematado esta falta, que en principio no ha traído mucho peligro, pero se ha quedado aquí como una distancia más media, dentro del área, pero más media. Y el balón le ha venido a él y desde aquí ha podido rematar de cabeza. Bien, esto quizá os pueda dar una idea, yo os lo dejo ahí para si queréis lo podáis aplicar a vuestras jugadas de estrategia, de que en algunos momentos o en algunas jugadas de ensayadas de falta, no entren todos los jugadores con la misma velocidad, no entren todos los jugadores al mismo espacio libre, ¿vale? No entren todos los jugadores a la misma profundidad del campo, es decir, podéis dejar a algún jugador por aquí por si el centro se queda corto, o como jugada ensayada, que todos los jugadores rompan, ¿vale? Y entren todo lo profundo que puedan, ¿vale? Aquí dentro del área y dejar a un jugador aquí que va a ser el que va a rematar para que el balón le venga más igual a la zona del punto penalti o un poco más adelantado, ¿vale? Y que ese jugador pueda rematar y seguramente va a rematar solo o sin casi oposición porque su marcador, pues si está pegado con él se quedará con él, pero ese marcador seguramente va a tender a dar siempre 2 o 3 pasos para atrás. Ya os digo, yo no sé si el Atlético esto lo ha hecho forzadamente, lo ha hecho porque estaba ensayado o no, pero os lo quería traer porque ha sido algo interesante. Otro detalle importante, muy valiente, bueno, muy valiente, no sé si la palabra es valiente o simplemente es el plan de partido de Ancelotti, pero me ha gustado mucho cómo se ha atrevido a quitar a los dos medios centros en el mismo cambio, ¿vale? Sí, vale, Tchouaméni tenía tarjeta amarilla, Modric llevaba mucho tiempo sin jugar, pero estaban teniendo un buen control del partido, sobre todo Modric no estaba tampoco sufriendo, no estaba siendo para él un partido especialmente desafiante a nivel físico porque el Atlético de Madrid estaba muy metido atrás. Y el quitar a los dos medios centros ahí en el minuto 65, arriesgando, me parece valiente, me parece de tener muchas tablas y Ancelotti es un entrenador que las tiene porque normalmente, esto ya os digo, no es una regla general, pero sí que se ve que los jugadores del medio campo, quitarles a todos a la vez, no, igual si tienes a dos en el medio campo de medios centros, quitas a uno, el que tiene tarjeta, el que está más cansado, pero siempre a uno le sueles mantener, ¿vale? Esto por norma general, ya os digo, no es una regla escrita. Pero quitar a los dos de golpe y sin estar haciendo mal partido, porque no estaban haciendo mal partido ninguno de los dos, sí que me parece valiente. Eso es lo que creo que es valiente. Es decir, si los dos tuvieran tarjeta, los dos están jugando muy mal, pues hombre, lo fácil es cambiarlos, ¿no? Pero si los dos no están haciendo mal partido, porque creo que ni Tchouaméni, quizá Tchouaméni más discreto, pero Modric no estaba jugando nada mal, y creo que quitar a los dos es muy, muy valiente por parte como os digo, de Ancelotti. Por parte del Atlético de Madrid, el tema de los penaltis, el tema de los cambios, sí que a mí me ha sorprendido que el Atlético haga los cambios tan tarde, porque no suele ser lo habitual por parte de Simeone. Me ha sorprendido también
que no entraran jugadores antes de refresco. Yo a Giuliano Simeone le veía muy cansado, ya no llegaba a las ayudas, como os he explicado antes, no llegaba ya bien a las ayudas. Vinicius estaba cada vez encarando más rápidamente a Llorente y no llegaba la ayuda de Giuliano. Creo que hay igual el cambio debería haber llegado un poquito antes, no sé si el primer cambio del Atlético es en el minuto 85. Supongo que en el plan de partido Simeone está muy claro que en su plan de partido que el partido vaya a la prórroga. Por eso, ¿cómo se dice? Por eso tarda tanto en hacer los cambios. Pero bueno, sí que es cierto que viendo que el equipo está cansado, quizá los cambios si hubieran llegado antes, pues también hubiese estado bien, ¿no? Otra de las cosas también que os quería comentar. En el penalti que lanza Vinicius, el penalti que va fuera, hay algo que yo no sé, yo creo que es un error. O sea, todo el mundo se fija en la jugada de Mbappé, de cómo regatea a los dos jugadores. Por supuesto que está muy bien a nivel de calidad del jugador, de cómo regatea, de cómo cambia además la dirección para regatear de un lado para otro. Pero hay algo en los inicios de la jugada aquí en el área de Madrid. La jugada es una jugada de ataque por parte del Atlético y ha sido de las pocas jugadas que el Atlético de Madrid no ha finalizado. ¿Vale? Durante todo el partido el Atlético ha finalizado las jugadas, ya sea que el balón lo paraba Courtois y iba a córner, ya sea que el balón se iba fuera, ya sea lo que fuese, pero no le daba tiempo al Madrid a armar la contra. Sin embargo, en esta jugada en concreto, dejadme que os adelante aquí un poco a los jugadores del Atlético de Madrid, se han producido para mí, o ha habido un par de jugadores que creo que pudieran haber cortado este ataque. Y claro, el Atlético de Madrid no estaba cortando este ataque en ningún momento del partido porque estaba pudiendo acabar los ataques y entonces no estaba teniendo ese hábito de tener que parar el juego con una falta. Pero aquí ha habido un momento en el que ha recibido el balón, no sé si ha sido, me parece, Camavinga, de un rechace. Griezmann está por aquí, no le ha hecho falta, tampoco le ha hecho un agarrón, estaba medio de espaldas, el Madrid ha jugado rápido este balón, me parece aquí que estaba Bellingham en el medio. Ese ha sido para mí uno de los primeros errores, el no parar aquí a Camavinga con una falta, que Griezmann lo pudiera haber hecho. Y luego me parece que también en el medio, no sé si ha sido Vinicius, creo, o Bellingham, no sé quién ha sido, creo que Vinicius, que ha recibido el balón y Marcos Llorente no le ha encimado. Y creo que esto, lógicamente, pues es un pequeño matiz que, claro, a partir de aquí ya se provoca todo el contraataque y demás, ¿no? Entonces, este tipo de jugadas, teniendo en cuenta que el Madrid tampoco estaba pudiendo correr mucho durante todo el partido, yo creo que pararlo con una falta táctica, hacer la típica falta esta que rápidamente le pides perdón al árbitro como en plan de, oye, que no estoy desestabilizando el juego ni mucho menos, creo que pudiera haber sido interesante. A partir de ahí, bueno, nos vamos ya a la prórroga. En la prórroga, la verdad que no mucho que contar. Los dos equipos muy, muy cansados. La misma dinámica, básicamente la misma dinámica de partido, es decir, intentar el Atlético de Madrid salir a la contra, tener algún balón por ahí claro, el Real Madrid teniendo más la posesión del balón. Y sí que mucho cansancio. Se ha visto errores ya de estos de los no forzados, por así decirlo, que se ve que los jugadores pues ya no están con el nivel físico de los primeros minutos, típicos controles que se te van largos si estás solo, típicos pases que le quieres dar lo más lejos posible al jugador más alejado para llegar lo antes a portería, y a lo mejor es un error porque necesitas tener un poco más de control del balón y que el equipo se despliegue. Entonces, esa toma de decisiones con la forma física tan mermada, pues ha provocado también alguna contra en la prórroga, pero bueno, nada reseñable, salvo como os digo, algún centro del Madrid, alguna jugada que ha tenido un poco más elaborada y que, bueno, no ha podido ser. Y luego ya lo que hemos visto en los penaltis. Os doy las gracias a todas y a todas por estar aquí. Como siempre, ya sabéis que tenéis el curso experto en análisis táctico avanzado. Os dejamos por aquí el enlace para que podáis adquirirlo. Tiene mucho contenido interesante para que aprendáis a analizar y si ya sabéis analizar o creéis que sabéis analizar, para que podáis mejorar todavía vuestros conocimientos o refrescar lo que ya sabéis, ¿vale? Y nada, tenéis un descuento del 20%, os dejamos el enlace como siempre por abajo en la descripción de este vídeo. Esperamos que os haya gustado, ponednos en comentarios qué os ha parecido el partido, si os ha gustado, si ha cumplido vuestras expectativas, si esperabais que el partido se fuese a penaltis, y dejarnos también si tenéis alguna idea de algún partido que os gustaría que pudiéramos analizar próximamente, tanto de Champions League como de Liga Española, de Premier o cualquier otro. Nos vemos en próximas retransmisiones. Ha sido un placer. Un abrazo. Rafa Campo desde aquí, la Academia Toque.